Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Carlín y soy estudiante de Derecho en la Universidad Tecmilenio Campus Veracruz, y estoy realizando la evidencia número 2 de mi materia de Ética Profesional y Ciudadanía, en la que debo comentar sobre el código de ética de mi profesión. Y para ese video tengo que decir cuál es el nombre de mi profesión. Como lo mencioné, estudio la licenciatura en Derecho y tengo que dar una descripción amplia sobre el perfil del abogado. Pienso que si uno quiere ser abogado debería tener en la personalidad propia las siguientes características: honradez y probidad, que implica ser recto a la hora de proceder, es decir, no incurrir en actos de corrupción. Independencia y autonomía, que es, actuar solo con los dictados de la conciencia propia y evitar los conflictos de interés. La discreción, esto para respetar el secreto profesional y salvaguardar el derecho a la privacidad de las personas a las que uno representa. El sentido de justicia, pues para buscar la justicia y defender siempre lo que uno considera justo. Y por último, el pensamiento crítico, que tiene que ver con la obtención de la información, pero obteniéndola para depurarla y cuestionarla. 4 áreas posibles de trabajo o influencia social. Bueno, hay mucho campo de trabajo siendo un abogado, como el ser abogado litigante, árbitro, juez, conciliador, fiscal. Otra es en las organizaciones no gubernamentales, como defensor o activista por los derechos humanos, por ejemplo. 3, en la academia, vía la investigación o frente al grupo. Y por último, en el terreno político, por ejemplo, como candidato, como autoridad ejecutiva o como asesor. Por otro lado, la evidencia me solicita que mencione circunstancias que originaron el código de ética. En este caso no podría mencionar circunstancias específicas que obligaran a redactar un código de ética para los licenciados en Derecho, porque no hay evidencia de que este último código de ética fuera resultado de casos específicos. Pero sí, lo que sí puedo decir y lo que sí hay evidencia es que en el código mismo que yo he de analizar y que estoy por citar, que es por cierto el Código de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, se menciona en el artículo 1.1 que en una sociedad fundada en el respeto a la justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del derecho. En un Estado de Derecho el abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender sus derechos y libertades. Es, por lo tanto, el asesor y defensor de su cliente y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia. Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, algunas veces con apariencia contradictoria con respecto a sí mismo, al cliente, a los tribunales, a otras autoridades ante las cuales el abogado asiste o representa al cliente, a su profesión en general y a cada colega en particular. A la sociedad, para la cual una profesión liberal e independiente, regida por el respeto a las reglas que se ha impuesto a sí misma, es un medio esencial de salvaguardar los derechos del hombre frente al Estado y a los otros poderes. Esto es una cita directa del código del que estoy hablando. Esto está en el artículo 1.1, como lo dije. Pero en ese sentido, se infiere que de la misión misma del abogado nacen obligaciones que para él, entre otras cosas, también son obligaciones éticas, por supuesto, ¿no? Y que deberían estar como están, reguladas precisamente por un código de ética. ¿Quién redactó el código de ética? La rúbrica de la evidencia exige que mencione más de un nombre y explica la contribución que con ello generó, pero en el mismo código se lee expresamente que fue una sola persona quien lo redactó y lo nombró. Es el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, y lo hizo con base en el código propuesto por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Europea. Fue aprobado en julio de 1997, por cierto. La contribución, por supuesto, es enorme. Es enorme porque de manera muy diáfana, muy clara y muy lúcida, se le dio un marco ético y normativo al actuar de los licenciados en Derecho, que los ciñe, por supuesto, a todos a desempeñar su labor conforme a lineamientos estandarizados. Ya entrando en materia de la estructura del código, voy a decir las partes en las que precisamente está estructurado el mismo. El código tiene 5 partes. 1, el preámbulo. 2, los principios generales. 3,
de las relaciones con los clientes. 4, las relaciones con las autoridades judiciales y otras. Y por último, 5, las relaciones entre abogados. Para mencionar y explicar correctamente el contenido general de cada sección, proveo además un ejemplo de su aplicación práctica. En primera parte, el preámbulo está conformado por 3 subtemas. El 1.1, que es la misión del abogado, que por otra parte ya cité anteriormente en este video. 1.2, la naturaleza de las reglas deontológicas. Y 1.3, que son los objetivos del código. El ejemplo de aplicación práctica es que ante el ofrecimiento de un soborno o cohecho, el abogado no lo acepte. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de las reglas deontológicas hay un principio que dice que el derecho nunca deberá doblegarse ante la autoridad, ni violarse por el poder, ni adulterarse por el dinero. La segunda parte, que son los principios generales, tenemos 8 apartados, que es 2.1, independencia; 2.2, confianza e integridad moral; 2.3, secreto profesional; 2.4, respecto a la deontología de otros colegios; 2.5, incompatibilidades; 2.6, publicidad personal; 2.7, intereses del cliente; y 2.8, formación. Como se puede ver, este apartado es básicamente una lista de los principios a los que los abogados se deben ceñir en el desempeño de su labor. Un ejemplo de aplicación práctica para este apartado es que un abogado no cuente a otra gente los detalles más íntimos de sus clientes en un caso complicado o delicado. Esto es el secreto profesional. En el apartado 3 tenemos las relaciones con los clientes, que a su vez está desentrañado en 9 subapartados. 3.1, que es comienzo y fin de las relaciones con los clientes. 3.2, el tema que toca al conflicto de interés. 3.3, los pactos de quota litis. 3.4, fijación de honorarios. 3.5, provisiones de fondos. 3.6, reparto de honorarios con personas que no sean abogados. 3.7, ayuda legal. 3.8, fondos de clientes. Y 3.9, seguro de responsabilidad profesional. Un ejemplo de aplicación práctica de este apartado es que se firme un contrato de prestación de servicios entre un cliente y un abogado y se estipule en él que este último cobrará, no sé, 20,000 pesos con respecto al juicio por el representado. Esto tiene que ver, por supuesto, con la fijación de honorarios, que es el subapartado 3.4. En el cuarto apartado tenemos las relaciones con las autoridades judiciales y otras, que nada más tiene 4 subapartados. El 4.1, que es la deontología aplicable a la actividad judicial; el 4.2, que es el respeto al juez; el 4.3, que es de informaciones falsas o susceptibles de inducir a error; y 4.4, que es el de la aplicación de la presente normativa a los árbitros y a las personas que ejerzan funciones similares. Un ejemplo de aplicación práctica de este apartado es que en una audiencia el abogado se dirija al juez con respeto, con palabras como señor juez o su señoría, y no con palabras altisonantes. Y el último apartado, que es el 5, que se trata de las relaciones entre abogados, está dividido o clasificado en 9 subapartados más. El 5.1, que es la confraternidad; el 5.2, que es la cooperación entre abogados de distintos estados o países; el 5.3, que es la correspondencia entre abogados; el 5.4, que toca el tema de los honorarios de presentación; el 5.5, que es la comunicación con la parte contraria; el 5.6, que tiene que ver con el cambio de abogados; 5.7, que es la responsabilidad pecuniaria; 5.8, que es la formación de jóvenes abogados; y el 5.9, que toca el tema de los litigios entre abogados colegiados y de distintos colegios, estados o países. Un ejemplo práctico que tiene que ver con este apartado es cuando un cliente decide cambiar de abogado. El nuevo abogado, esto está dicho en el mismo código del que estamos hablando, está obligado a hacerle saber al anterior dicho cambio. Pero esto es interesante. Este nuevo abogado también se ve obligado a asegurarse de que le hayan pagado todos sus honorarios al abogado anterior. Y este ejemplo tiene que ver con el subapartado 5.6, que es el de cambio de abogados.
Señalar 5 fortalezas del código que son congruentes con la labor profesional de esta disciplina. Bueno, yo enlisto las siguientes 5 fortalezas que a mi parecer son las que más resaltan de este código. Y el uno es que enmarca la actuación de los abogados, por lo que fija expectativas de actuación para los mismos. Como hay un estándar de actuación en el desempeño de la abogacía, pues alza una barra o una barrera de expectativa que no se puede bajar. 2. Indica pautas de conducta y criterios inquebrantables que ante su violación pueden significar el término de la carrera de un abogado. Es decir, cuando hay un código de ética que tiene lineamientos y se rompen, hay un sustento para sancionar social y profesionalmente a ese abogado que ha incurrido en actos no éticos. 3. Que crea un ambiente de lealtad y colaboración entre las partes con las que un abogado tiene que tratar, como dijimos, ya sean clientes, autoridades, jueces u otros abogados. 4. Prevé conflictos con un lineamiento claro de lo que se debe y no se debe hacer como abogado. Y 5. Que sirve como un asidero para los clientes, porque los clientes, al leer un código de ética, saben lo que le pueden exigir al abogado que acaban de contratar. Y por último, la rúbrica de la evidencia me exige 3 sugerencias para mejorar el código de ética y que lo acompañe con un ejemplo práctico. La primera es que se instaure un comité vigilador de la observancia del código de ética. Por ejemplo, un cuerpo colegiado que juzgue casos en que abogados incurran en actos poco éticos. 2. Que dicho comité sea receptor de denuncias por violaciones al código de ética. Por ejemplo, que un ciudadano pueda acudir al comité para denunciar que su abogado no actuó conforme al código. Y por último, que se reforme el tema del pacto de quota litis, porque no estoy para nada de acuerdo con eso. El pacto de quota litis es que el abogado y su cliente puedan ser socios, es decir, que el abogado fije que los honorarios se van a cobrar en función a un porcentaje del monto del caso que está llevando. Esto en el código de ética está prohibido, pero a mí me parece que el hecho de que el abogado y su cliente puedan pactar una quota litis funciona como incentivo para que el abogado sea más eficaz y se comprometa con ganar el caso. Y eso es todo. Muchas gracias.